bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy jueves se encuentra con nosotros el secretario provincial de Comisiones Obreras aquí en la provincia de Almería, Antonio Valdivieso. Don Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Interalmería Televisión. Es un placer tenerte con nosotros. Queríamos que estuviera con nosotros. Mañana tenemos la presencia del subdelegado del Gobierno, que nos va a presentar los presupuestos generales del Estado. Ya los presentó ante los medios de comunicación, nos lo explicará en la jornada de mañana, pero queríamos que un día antes pues conociéramos lo que él presentó hace unos días, esos presupuestos para la provincia de Almería. Estamos hablando de 562,2 millones de euros para 2023, para brindar el escudo social, potenciar el AVE y los recursos hídricos. ¿Qué os parece a los sindicatos? Bueno, yo creo que en primer lugar es una muy buena noticia que haya unos nuevos presupuestos que cuenten con un consenso inicial bastante importante como para salir adelante, aunque haya que, lógicamente, tener un trámite parlamentario donde los partidos políticos u otros organismos, como incluso nosotros los sindicatos, vamos a hacer nuestras propuestas para que sean incluidas. Pero eso es muy positivo porque la situación que estamos viviendo es muy complicada y los problemas que tenemos hoy, que vamos a tener seguramente el año que viene, serán muy diferentes de los que teníamos hace un año y por lo tanto unos presupuestos actualizados, bien dotados económicamente y con un perfil social bastante acusado, pues creemos que son bastante positivos, puesto que ahora mismo hay un sufrimiento y un padecimiento, sobre todo de las clases menos favorecidas, la clase trabajadora en general, puesto que la inflación que tenemos, que no era conocida en España desde hace muchísimos años y que es por un motivo ajeno a nuestra propia dinámica económica, sino que ha sido provocado en su mayor parte por la guerra de Ucrania, pues bueno, va a tener una incidencia que yo creo que desde los diferentes gobiernos, en este caso central, pero también autonómico, se deben dotar unos presupuestos que estén para apoyar a la ciudadanía en general y sobre todo a aquellos que es más desfavorecidos. Y después, bueno, las partidas que hablaba para el AVE y para el agua, pues bueno, sí, yo creo que son dos ejes fundamentales para nuestra provincia. El impulso que ha dado este gobierno de coalición al corredor mediterráneo en nuestra provincia, pues después de todos esos años de parón durante los que gobernó el Partido Popular, creemos que es muy importante y que se puedan llegar a esos plazos para terminar la obra, porque eso va a suponer un impulso económico muy importante para nuestra provincia y sobre todo el tema del agua es capital, puesto que el motor económico de nuestra provincia es la agricultura, por lo tanto básico, lógicamente también para el abastecimiento general, que es prioritario, y también para el turismo. Luego yo creo que está muy bien centrado, está muy bien enfocado el presupuesto y sobre todo bien dotado, y lo que esperemos es que después todas esas partidas exigiremos que se lleven a cabo y se cumplan. Eso es justamente lo que te iba a preguntar yo, porque claro, el papel lo aguanta todo, los presupuestos se puede poner las cantidades que quieras, pero luego a la hora de la ejecución, por ejemplo, el tema de la infraestructura, el subdelegado del Gobierno anunciaba 481,3 millones de euros, de los que 480 se destinan a la obra Alta Velocidad Murcia-Almería. Pero claro, si luego se ve la ejecución del año anterior y se dice que no llega ni a un 12%, un 13%, el que se ponga mucho dinero encima de la mesa, pero nos encontramos con lo que encontramos, la obra se eterniza. Sí, bueno, lógicamente esta ya es una obra que viene, es decir, los túneles ya lo hizo el gobierno de Zapatero, así que fíjate si viene ralentizada, y no precisamente por este gobierno, ¿no? Y por este partido. Pero bueno, lógicamente nosotros vamos a hacer un seguimiento a estos presupuestos y a los de este año para que se impulse y se llegue al grado de ejecución lo más alto posible y por supuesto pues esas partidas que no se ejecuten en un año no quiere decir que se pierdan. Sí, no se pierdan, es decir, eso esperamos que no se vayan a otro sitio. Lo único sitio. Es que se puedan retrasar, pero bueno, también a veces los ritmos de una obra sabemos también por nuestra experiencia propia, ¿no? Particular, cuando hacemos una obra en casa, que pensamos que van a ser en un mes y después se alargan 3, ¿no? Los ritmos no son a lo mejor los mismos en una fase de la obra que en otra, lo importante es que el dinero está ahí y yo creo que hay que exigir a las empresas que lo están ejecutando y a los gobiernos, pues lógicamente que se hagan
para beneficio de la comunidad social en general. Por ejemplo, una de las medidas, el tema del empleo, en este caso, no pagarán IRPF al incremento del mínimo exento, que pasa de 14.000 a 15.000 euros brutos, lo que repercutirá en unas 20.000 personas en la provincia de Almería. Bueno, está claro que sobre todo la inflación a quien más le perjudica es precisamente, como te decía antes, a las clases más desfavorecidas. Por lo tanto, yo creo que eso es importante, que eso lo tenga en cuenta, en este caso, el Gobierno central, como si también estamos exigiendo que lo tenga en cuenta el Gobierno de la Junta de Andalucía, porque también tiene competencias para poder actuar y se están negociando también los presupuestos de la comunidad, y sobre todo que haya medidas de apoyo, porque lo que está claro es que esta inflación, si no suben los salarios en la misma medida, al final Almería es una provincia con los salarios muy bajos. Más del 54% de los trabajadores asalariados de nuestra provincia están por debajo del salario mínimo interprofesional en cuanto a ingresos. Por lo tanto, con una inflación del 10%, pues imagínate el impacto que tiene para llegar a final de mes en cuestiones básicas, pues como es comida, calzado, en fin, lo que son las cuestiones básicas, incluso alquiler, vivienda, etcétera, ¿no? También con la subida de tipos de interés que se pueden avecinar. Por lo tanto, yo creo que el que un gobierno, a la hora de hacer sus presupuestos, sea el central o sea el autonómico, incorpore partidas para ayudar precisamente a esas personas más desfavorecidas en diversos aspectos, yo creo que es una buena noticia y es una manera, de forma indirecta, de ayudar pues a superar esta crisis y que no sean siempre los mismos, la clase trabajadora, las clases más desfavorecidas, los que cobren o paguen ese impacto de la crisis, ¿no? Y lógicamente tiene que haber una subida de salarios también, acorde. Eso es lo que yo le iba a decir. ¿No sería oportuno en esto, claro, si está subiendo el nivel de los precios, tal, que los sindicatos salieran a la calle y dijeran, señores, hay que subir lo mismo que suben los precios, hay que subir también todos los sueldos? Bien, nosotros llevamos intentando a través del diálogo social con los sindicatos y la patronal, pues desde principios de año, incluso antes de la irrupción de la invasión de Ucrania, porque hay que recordar que el repunte de la inflación ya existía el último trimestre del año pasado. Bueno, estamos intentando negociar a través del diálogo social, como te decía, desde principios de año, para llegar a un acuerdo de negociación colectiva que afecte a todo el país y que, podemos decir, ayude a sobrellevar estas circunstancias y las sobrevenidas por la invasión de Ucrania de una manera mucho más sensata y donde el reparto de carga sea mucho más equitativo entre trabajadores y empresarios. Okay. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que los empresarios se han dado a la fuga de esta mesa de negociación, no quieren volver a ella, nosotros estamos presionando para que vuelvan a esa mesa de negociación. Hemos iniciado, o ya iniciamos, unas medidas de movilización y hemos ido subiendo la intensidad y la vamos a seguir subiendo durante todo este mes de lo que queda de octubre y principios de noviembre para llegar a eso. Es decir, lo que está claro y según los últimos informes del Banco de España es que los beneficios empresariales no solamente no han disminuido, sino que incluso se han incrementado. Ahora mismo el incremento del coste por unidad en beneficio está en el 106% para empresarios. Sin embargo, se niegan a una doble cuestión que nosotros planteamos. Una, que haya un control de precio, es decir, que no se repercutan algunas subidas, como ha podido ser la de los costes energéticos en los productos que se elaboran y en los costes de los servicios, puesto que también ahí las empresas están recibiendo ayuda, igual que los particulares, para ayudar tanto en el coste energético de la luz, de la electricidad, como en los carburantes. Por lo tanto, no deben repercutir. Debe haber una bajada de precios que sea acorde a esas ayudas que se están prestando. ¿Qué es lo que está haciendo gran parte del tejido empresarial de España y de nuestra provincia? Lo están repercutiendo para seguir manteniendo un nivel de beneficio ya no igual, sino incluso superior al anterior. Claro, y además, bueno, pues también por parte de muchos altavoces, sobre todo neoliberales, incluido el Banco de España, etcétera, se habla de que no se puede repercutir esta subida del coste de la vida en los salarios porque eso provocaría una inflación de segunda ronda. Esto es falso.
es falso. Lo que tiene que haber es un control de precios, ajuste a la situación real y también que haya una moderación, un reparto más justo, equitativo de esos beneficios empresariales. Sí, pero el gobierno también podía meter la mano y decirle a los empresarios, señores, esto hay que... Bueno, el diálogo social en este caso, es decir, el gobierno lo que sí puede hacer, y nosotros también lo estamos demandando, es que si no hay, podemos decir, no se reconduce de una manera sensata por parte de los empresarios esto, pues que se fijen precios máximos a determinados productos. Y bueno, esto dicen también el tema que no se puede, porque esto es en fin, va contra la libre competencia, la ley del mercado. Esto es falso. Es decir, en la pandemia vimos cómo se pusieron precios máximos al precio de las mascarillas y no pasó absolutamente nada. Es decir, no ha habido ninguna reclamación, no ha habido... ¿Por qué? Pues porque era un bien de necesidad básico y no se podía especular como se estaba especulando con eso. Ahora está ocurriendo lo mismo con los alimentos, con los servicios, la leche, el agua. Con todo, los productos tanto básicos como no básicos. Por lo tanto, eso hay que ponerle coto y hay que, una de dos, hacer una llamada para que esos precios se moderen en la medida en que también las empresas, no solamente los particulares, recibimos la ayuda cuando vamos a la gasolinera de esos 20 céntimos, además de que el precio... hubo un máximo que ahora está muy por debajo de esos máximos que estaban rondando los 2 euros el litro de combustible o el precio de la luz, ¿no? Que también se ha reducido a través de las medidas que ha puesto el Gobierno y la Unión Europea en ese sentido de limitar los costes eléctricos y los beneficios que estaban obteniendo extraordinarios las empresas tanto energéticas como de eléctricas. Por lo tanto, yo creo que hay que tener es cuestión de responsabilidad por parte de los empresarios, sentarse en la mesa de negociación colectiva y marcar cuáles deben ser las pautas, teniendo en cuenta que las subidas que estamos planteando son subidas bastante razonables y que estén ligadas, pues, al incremento del coste de la vida, porque si no, en este país puede haber una tragedia importante, una tragedia social importante, es decir, las familias no llegan a final de mes. Claro. Entonces, eso hay que ponerle solución. Si no le ponen solución los empresarios, bueno, pues tendremos que salir a la calle, tendremos que reclamar estas cuestiones, estos derechos, que creo que es una cuestión básica de derechos fundamentales y, lógicamente, los gobiernos también tienen una responsabilidad. Tienen la responsabilidad de cuidar por el bienestar general de la ciudadanía, por fortalecer los servicios públicos y también por adoptar medidas de apoyo precisamente para aquellos colectivos que puedan tener mayores necesidades. Y eso tanto es obligación del Gobierno central como del Gobierno autonómico. Y eso también se hace con el tema de impuestos, que no sé si también me vas a preguntar o quieres que hablemos de eso. Claramente, justamente ahora, la situación del tema de los impuestos, porque bueno, escuchamos por ejemplo al Partido Popular que todo es un engaño histórico, que lo único que se hace es subir los impuestos, tanto IRPF como IVA, que es a consecuencia de la inflación. ¿El Gobierno de España? Bueno, yo creo que aquí en este país hay mucha gente... Y cuando un gobierno autonómico se anuncia que van a bajar los impuestos, se le echa a todo el mundo encima porque asegura que bajando los impuestos se ingresa mucho más. Bueno, si eso no es una regla que esté demostrada matemáticamente, además de que lo que está claro es que la presión fiscal en España no llega, es decir, está entre 10 y 15 puntos por debajo de la media europea. Por lo tanto, hay mucho margen de... Sí, pero allí los sueldos están el triple que aquí. Claro. Si comparamos lo que tiene allí y lo que tenemos aquí, los europeos con nosotros... Pero lo que tenemos, es decir, la presión fiscal aquí es muy baja, comparada relativamente con los ingresos y los servicios que tienen otros países. Por lo tanto, es decir, hay margen en el cual se pueda subir. Lo que pasa es que la subida de impuestos no tiene que ser una subida generalizada de todos los impuestos ni a todas las personas. Es decir, nosotros lo que reclamamos es que haya una ley fiscal, una reforma fiscal en la cual aquellas personas o aquellos capitales o las empresas que tienen unos beneficios a partir de unos determinados márgenes, pues que lógicamente en función del grado de riqueza pues se tenga una mayor contribución social para redistribuir esa riqueza si no lo hace el mercado, porque lo que está claro es que el mercado no lo hace, por lo tanto tiene que haber un factor de redistribución de la riqueza. Y lo que está claro es que
No es posible que un ciudadano, una persona asalariada, tenga una presión fiscal con un sueldo de 25 o 30.000 euros al mes, pueda tener, perdón, al año. Ojalá. Ojalá, sí, ojalá perdón. fuera 25.000. Tenga una presión fiscal pues del 18, del 20%, claro. Sin embargo, empresas que tienen grandes beneficios tengan una presión fiscal del 5%. Es decir, eso no es de recibo. Por lo tanto, aquí hay una presión asimétrica sobre lo que es el mundo empresarial y las grandes fortunas o rentas muy altas con respecto a las rentas salariales de la clase media o la clase trabajadora. Por lo tanto, tiene que haber una redistribución para que realmente pues todos podamos disfrutar de una calidad de vida acorde, cada uno con sus necesidades y, lógicamente, con sus ingresos. Pero hay que garantizar unos ingresos mínimos y eso, una forma de hacerlo es a través de los impuestos que al final se traducen en mejor sanidad, en mejor educación, en mejor dependencia, en mejor seguridad, en fin, en todo lo que recibimos y muchas veces no tenemos claro cuál es el coste que eso tiene y eso hay que pagarlo entre todos. Lo que no se puede hacer es bajar la presión fiscal al 0,2% de la población, al 0,2% de la población, como es el caso de Andalucía, y después decir que se va a gobernar para todos. No, se está gobernando para el 0,2% de la población andaluza, no para el 99,8% de la población. Y los andaluces, que tenemos las rentas más bajas, los subsidios más bajos, las pensiones más bajas, los salarios más bajos, y tenemos los precios igual o más en algunos casos que en el resto de España, necesitamos que el gobierno andaluz se implique y tenga un presupuesto social similar, por lo menos en porcentaje, al gobierno de España. Y bueno, si el presupuesto del Estado se le tacha de que no tiene un contenido social, ya me gustaría que el presupuesto de la Junta de Andalucía tuviese los mismos porcentajes destinados en base a su presupuesto a medidas sociales como tiene el presupuesto de la Nación. Por ejemplo, digo por la nota de prensa del Partido Popular, en el que asegura que se sube impuesto en este caso a empresas de nuestra provincia, en el caso del impuesto al plástico, aumento del impuesto de sociedades que perjudica a las empresas almerienses. Claro, esas empresas no repercuten en sus trabajadores, obviamente, la situación. Me pidas por un lado, pues yo no doy por otro. Vamos a ver, hay un reajuste, o tiene que haber, te lo decía antes, tiene que haber un reajuste de los impuestos. Es decir, claro, no es lo mismo una persona que gana 25.000 euros al año, que a lo mejor una empresa pues que tiene unos beneficios, y como te decía antes, que se han incrementado de una manera muy importante. Por lo tanto, no es posible que un trabajador tenga una presión fiscal del 18% y una empresa tenga una presión fiscal del 5%. Es decir, eso hay que armonizarlo. Que no puede ser de un día para otro, está claro. Que habrá que tener subidas progresivas también. Que después ese aumento de ingresos se tiene que condicionar a una serie de parámetros, pues por supuesto también. Pero está claro que si queremos avanzar como sociedad, que haya mayor justicia social, que haya menor pobreza y que todos los ciudadanos tengan unas condiciones mínimas de vida que sean asimilables a un país desarrollado como quiere ser o como es España, quiere serlo y aspira a serlo y a mantenerlo, es necesario que haya una redistribución mucho más justa de la riqueza, solamente eso. Y eso no va a hacer caer ni el tejido empresarial, ni va a perjudicar el empleo, ni va a hacer nada, porque estamos ya un poco hartos de todos estos mensajes un poco agoreros, ¿no? De que si se subía el salario mínimo interprofesional de una persona a 1.000 euros al mes, eso iba a provocar la pérdida de empleo y se iban a destruir empleos. Pues no solamente no ha sido cierto, sino que el empleo ha seguido creciendo en España, se ha seguido aumentando la estabilidad y la reforma laboral. Yo creo que ha sido un gran motor para la estabilidad de los proyectos de vida y para, sobre todo, garantizar una cuestión básica para nuestro país económicamente, y es que el consumo interno, si se paraliza en nuestro país, se paraliza la economía. Por lo tanto, es fundamental que haya esa redistribución de la riqueza, que el consumo interno se garantice, que todas las familias puedan llegar a final de mes, cubrir sus necesidades básicas, y eso será seguramente un motivo de crecimiento y de enriquecimiento futuro para todo el país. 3-4 datos. El último dato del mes de agosto, 10,9% de inflación.
El 54% de los trabajadores y trabajadoras de la provincia de Almería no alcanza el salario mínimo interprofesional. La actual subida de precio de la energía y el resto de los productos de la cesta sumen la pobreza a un número mayor de trabajadores y trabajadoras y sus familias. ¿Trabajo decente? Eso es lo que reclamamos el día 7, es decir, un trabajo que sea decente, es decir, un trabajo que realmente permita a la familia, a las personas, poder tener una vida digna, poder alimentarse y alimentar a su familia, es decir, dotarse de los servicios mínimos para poder tener una vida saludable y en consonancia, pues bueno, a los valores y principios que están reflejados en nuestra Constitución, tener un techo donde dormir, donde formar esa familia y vivir las personas. Por lo tanto, yo creo que unas personas, sobre todo aquellas que tienen la responsabilidad de, en este caso, la parte empresarial, yo creo que tienen que someterse a un proceso de reflexión importante, donde, lógicamente, nosotros queremos que las empresas ganen dinero porque son un motor de creación de empleo y de riqueza para el resto de la sociedad, pero lógicamente lo que no puede ser es que se engrosen los beneficios por un lado y esos beneficios no se repartan de una manera un poquito más equilibrada para que todos podamos disfrutar de unas condiciones de vida básicas para una vida saludable. Trabajo decente, hemos dicho, con lo que tienen, con lo que cobran, pero con el tema de la siniestralidad laboral, si nos vamos a los datos del 18, 106 personas fallecidas. En 2019, 122. En 2020, 120. En 155 en 2021. Y este 22 ya llevamos 96 fallecidos en Andalucía. En Almería, 15, en lo que llevamos a día de hoy, ya superados por Málaga y Sevilla. Con estos datos, ¿trabajo decente? Vuelvo a mi pregunta, ¿esto es trabajo decente? Por supuesto que no. Es decir, esa es una de las cuestiones que también estamos cansados de repetir hasta la saciedad, que no existe un trabajo decente, es decir, un trabajador no puede perder la vida cuando va a ganársela, ¿no? Entonces, bueno, esta es otra de las cuestiones, como digo, que también las empresas tienen bastante que decir en esto, porque la prevención de riesgos laborales se ve como un gasto, como un coste salarial y no se ve como es decir, quieren hacerlo un margen, aumentar su margen de beneficio. Por lo tanto, la formación, la precariedad también laboral es una constante en la siniestralidad. Por eso la reforma laboral creemos que va a ayudar tanto, o puede ayudar tanto a reducir esta siniestralidad. Pero si no se ponen todas las herramientas que marca la ley, y por supuesto también pedimos que haya una actualización de la ley, puesto que la ley tiene ya más de 25 años y lógicamente el mercado laboral ha cambiado mucho en este tiempo, pero los empresarios tienen que dejar de considerar esto como un coste y considerarlo pues como un factor más de calidad para su empresa y para aumentar su productividad. Y además hay también una cuestión que los empresarios, y sobre todo en esta provincia o en Andalucía, son muy reacios a las relaciones con los sindicatos, es decir, que haya representación sindical. Está demostrado en un estudio que hemos hecho que aquellas empresas donde hay delegados sindicales que están precisamente, que son delegados de prevención y que están vigilando, vigilan la salud laboral en su empresa, la siniestralidad se reduce a cotas prácticamente inexistentes. Por lo tanto, esta es una cuestión que también... Pero el problema es que en Almería, por ejemplo, la provincia es son empresas pequeñas y no llegan incluso ni para poder tener un solo delegado sindical. Bueno, hay muchas empresas que también, sí, claro. Es decir, a partir de 6 trabajadores ya se puede elegir representante sindical, y hay un cierto rechazo por parte de la clase empresarial a que haya esa representación, cuando, en fin, lo que nosotros queremos simplemente es que haya unas buenas relaciones, que haya unas buenas condiciones y sobre todo en este aspecto que estábamos hablando de la siniestralidad, pues simplemente que se cumpla la ley en cuanto a la prevención, a la dotación de equipos. Hay empresas que la cumplen, pero otras que no. Sí, lógicamente. Es decir, además en esto somos siempre muy claros, no solamente en esta normativa laboral, sino en todas. Nosotros estamos en contra del dumping empresarial, de la competencia desleal, y sobre todo aquellos empresarios que no cumplen con la normativa laboral,
que no cotizan a la seguridad social, que infringen las leyes de contratación, que no cumplen con la normativa de prevención de riesgos laborales, están haciendo una competencia desleal, sobre todo para aquellos que sí la cumplen. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido también los empresarios deben ser una piña para precisamente luchar contra esos otros mal llamados empresarios, puesto que no cumplen la ley, que le están haciendo una competencia desleal y juegan con otras reglas que no son con las que todos nos tenemos que estar en este terreno laboral, ¿no? Y por ello, los datos de la provincia de Almería, bueno, ahora ha comenzado la campaña, el mes de septiembre han bajado 824 personas, pero suben en Andalucía y suben en España. Lo de siempre, la coyuntura de nuestro motor económico. Nuestro mercado laboral está marcado muy determinante por la agricultura, o bueno, no la agricultura, sino el sector agroalimentario y toda la empresa auxiliar, toda la industria auxiliar que lleva a cabo, y los servicios, especialmente el turismo, ¿no? Entonces, bueno, es normal que ahora haya bajado y en otras comunidades o en otros lugares pues se dan otra serie de circunstancias. Es verdad que por ejemplo, en el tema de la contratación en todos los sectores en nuestra provincia, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, la temporalidad ha bajado bastante, es decir, hay más de un 50% de los contratos que se hacen ya de forma indefinida, y esto, en fin, seguramente va a tener sus resultados o se va a traducir pues bueno, en mejores condiciones, en bajada de siniestralidad, en menor precariedad, pero todavía hay bastante camino por recorrer en nuestra provincia. Y bueno, nosotros también pedimos que, en fin, tanto a empresarios como a los poderes públicos que se doten de los medios necesarios a la inspección de trabajo para que se regularicen muchas de las situaciones que, en fin, desgraciadamente todavía siguen siendo irregulares en nuestra provincia, fundamentalmente en el sector agrario, y que bueno, no tiene ahora mismo ningún convenio colectivo desde el año 2015, cuando pues, hablábamos antes de beneficios. Llevamos las 4 o 5 últimas campañas, incluso anteriores a la pandemia, con récords de producción, récords de campañas, récords de facturación, récords de precios, y bueno, pues eso no se traduce en esa sostenibilidad. Hay una sostenibilidad económica, ambiental en nuestra agricultura, pero le falta una pata y es la sostenibilidad social. Mientras no haya un convenio colectivo y ese reparto de la riqueza que se genera en el campo no llegue también a las personas que lo hacen posible, que lo trabajan, pues no estaremos en ese grado de sostenibilidad que cada vez Europa va a ser mucho más exigente, y espero que no nos pille en Almería con el paso cambiado a estas empresas y que se vea deteriorado nuestra calidad y nuestro empuje del sector agrario por estas circunstancias. Antonio Valdivieso, secretario provincial de Comisiones Obreras, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En un mes y algo, nuevamente por aquí. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, buenas noches, Antonio. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos ya mañana viernes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.